transacción en la QG se incluyan ingresos o gastos. Sin embargo, no será necesario pagar ningún impuesto sobre la renta en esta transacción, por la sencilla razón de que la compañía de accidentes de Pensilvania no ha obtenido ningún beneficio, por lo que ninguna parte del dinero que yo reciba cuando reduzca el capital procederá de los beneficios. Y entonces me hicieron otra pregunta, ¿y cuáles son sus planes para pagar el saldo del? Una vez más tenía la respuesta preparada. Dije, eso tendría que ser fácil. La compañía de accidentes de Pensilvania tiene un activo integrado. Tan solo por dinero efectivo puedo pedirles prestado $500,000 los que he realizado negocios, ofreciendo como garantía del préstamo mis intereses en la compañía de accidentes de Pensilvania y mis restantes activos como garantía adicional. Cuando el señor Errington y yo abandonamos compañía de crédito comercial las cerrado. Esta experiencia se reproduce con que hay que dar para alcanzar los objetivos que uno se haya propuesto mediante el uso del DOP. Si repasa el capítulo 11, titulado ¿Existe algún atajo a la riqueza?, comprobará usted de qué manera se aplican aquí los principios. Aunque esta historia muestre de qué manera el DOP puede ayudar a una persona, hay que señalar que el crédito puede perjudicial. Atención, el crédito puede perjudicarle. Hasta ahora hemos estado hablando de los beneficios de la utilización del crédito. Hemos estado hablando de la práctica de pedir dinero prestado para ganar dinero. Eso es capitalismo. Eso es bueno. Sin embargo, lo que es bueno puede ser perjudicial para una persona con una actitud mental negativa. El crédito no constituye ninguna excepción, pues puede hacer que una persona honrada se convierta en deshonesta. El abuso del crédito es una de las principales fuentes de preocupación, frustración, desdicha y falta de honradez. Estamos hablando del crédito concedido voluntariamente por un acreedor. Liste concede el crédito a una persona a la que considera digna y en cuya integridad puede confiar. El que traiciona esta confianza no es honrado, es la persona que pide dinero prestado adquiere mercancías sin el propósito de efectuar los pagos acordados o de devolver el préstamo en su totalidad. De igual modo, cuando deja que ha comprado dan efectuar un pago en la fecha debida. Porque el hombre que actúa de su talismán tendrá el valor de enfrentarse con la verdad. Tendrá el valor de notificar a sus acreedores con la mayor antelación posible su imposibilidad de efectuar el pago cuando se lo impidan las circunstancias. Y después llegará a un acuerdo mutuamente satisfactorio con su acreedor. Y, por encima de todo, se sacrificará hasta que haya saldado por entero su deuda. El hombre honrado con sentido común no abusa de los privilegios del crédito. El hombre honrado que carece de sentido común pide dinero prestado o bien efectúa compras a crédito sin demasiado discernimiento. Y, al ver que no puede pagar a sus acreedores, la fuerza de la AMN de su talismán ejerce en él tal influencia que puede convertirle en deshonesto. Puede creer que la situación es desesperada y no hacer nada al respecto. Comprende que no le meterán en la cárcel por deber dinero prestado. Aunque piensa que no va a ser castigado, sus preocupaciones, temores y frustraciones constituyen un verdadero castigo. Y sigue siendo deshonesto hasta que recibe la influencia de la cara de la AMP de su talismán, influencia lo suficientemente fuerte como para inducirle a saldar sus deudas por completo. El abuso de los privilegios del crédito ha sido *rad de enfermedades físicas, mentales y morales. Recuerde la necesidad, la AMN y el crimen en el capítulo 3, titulado, Elimine las telarañas de su mente. Atención, el DOP y los ciclos. En su calidad de joven vendedor a principios de 1928, Clement Stone visitó a un ejecutivo del Continental Illinois National Bank y Trust Company, de Chicago. El banquero estaba hablando con un cliente o amigo. Mientras aguardaba, el joven vendedor le oyó decir, el mercado no puede seguir subiendo indefinidamente. Voy a vender mis acciones. Algunos de los más sagaces inversores del país perdieron fortunas cuando el mercado bursátil se vino abajo al año siguiente, todo porque desconocían los ciclos o porque, aunque los conocieran, no supieron actuar, a diferencia de lo que hizo el banquero. Cientos de miles de personas dedicadas a toda clase de actividades incluida la agricultura, perdieron su fortuna, a pesar de tratarse de personas honradas y prudentes. 167, través del DOP. A medida que aumentaba el valor de sus acciones, empezaron a pedir prestado más dinero para comprar más acciones, tierras de labranza u otras propiedades. Al bajar el valor de sus acciones, no pudieron pagar cuando los bancos se vieron obligados a exigirles la devolución de los préstamos. Los ciclos se repiten con regularidad. Y así, en la primera mitad de la década de los 70, miles de personas honradas y prudentes volvieron a perder sus fortunas porque no liquidaron sus préstamos a tiempo, vendiendo una parte de sus acciones. No dejaron de endeudarse ulteriormente para efectuar más compras. Cuando utilice el DOP, procure calcular de qué manera va a pagar a la persona o la institución que le haya prestado el dinero. Importante, si ha perdido una parte que los ciclos se repiten. No dude en empezar de nuevo a su debido tiempo. Muchas personas que son ricas hoy en día perdieron sus fortunas anteriormente. Pero, gracias a que no perdieron su actitud mental positiva, tuvieron el valor de aprender de la experiencia y más adelante lograron una fortuna todavía mayor. Si desea aprender algo más acerca de los ciclos, consulte la obra Los ciclos, las misteriosas fuerzas que desencadenan los acontecimientos, de Edward R. Dewey y Armandino. Es posible que le resulte extremadamente provechosa. Suscribiéndose a la revista Oyeles, podrá mantenerse al corriente de las teorías y experimentos acerca de los ciclos. En los negocios, pocos son los números necesarios para la combinación del éxito, pero, si faltan y no más números, fracasará usted hasta que los encuentre. La utilización del dinero de otras personas ha sido el medio gracias al cual muchos hombres honrados que eran pobres se hicieron ricos. El dinero o el crédito es un número importante en la combinación del éxito en los negocios. El número que falta. Un joven jefe de ventas cuyos ingresos anuales superaban los $35,000 escribió: tengo una sensación, la sensación que uno tendría si se encontrara delante de una caja de caudales que contuviera toda la riqueza, la felicidad y el éxito en el mundo y conociera todos los números de la combinación, menos uno. Solo un número, en caso de que lo conociera, podría abrir la puerta. A menudo, la diferencia entre la pobreza y la riqueza reside en el 168. Empleo de todos los principios de una fórmula menos. Rencia estriba en el número.
Ello nos lo puede ilustrar la experiencia de otro hombre que había alcanzado el éxito en la venta de cosméticos por cuenta de un laboratorio antes de fundar su propio negocio. En su propio negocio, Leonard Lavin, como todos los hombres que empiezan desde abajo, tuvo que enfrentarse con problemas. Tal como comprobará usted más tarde, eso fue bueno. Fue bueno porque le obligó a estudiar, reflexionar, planificar y esforzarse para hallar la solución a cada problema. Con su esposa Venice formó una magnífica alianza de genio creador. Y ambos trabajaron juntos en perfecta armonía. Elaboraron un producto cosmético y actuaban de distribuidores de otras empresas. Sin embargo, les faltaba capital activo y por ello se vieron obligados a hacer el trabajo ellos mismos. A medida que crecía el volumen del negocio, Venice se convirtió en una experta jefe de oficina y de compras y en una excelente administradora. Leonard se convirtió en un afortunado jefe de ventas y en un eficiente jefe de producción. Y, al ampliarse el negocio, tuvieron la prudencia de contratar los servicios de un abogado con sentido común, de aquellos que consiguen hacer las cosas. Y decidieron contar también con los servicios de un experto en contabilidad e impuestos. El medio de ganar una fortuna consiste en elaborar o vender un producto o servicio muchas veces. Ellos hicieron ambas cosas. Todos los dólares que ahorraban los invertían en el negocio. La necesidad les obligó a estudiar, reflexionar y planificar, a hacer que un dólar desempeñara el papel de muchos, a obtener el máximo resultado de todas las horas de trabajo, a eliminar las mermas. Sus ventas fueron aumentando a medida que transcurrían los meses, mientras Leonard trataba agresivamente de batir todos los récords anteriores. Llegó a ser conocido en el sector como un hombre que sabía lo que se llevaba entre manos. Para muchos, era el hombre que había aprendido a recorrer 1 kilómetro de más. El hecho de recorrer 1 kilómetro de más en 2 ocasiones cambió por completo el curso de su carrera de forma positiva. En una de dichas ocasiones, su banquero le presentó a 3 de los clientes del banco que habían hecho una inversión en otro laboratorio de cosmética. Necesitaban el consejo de un experto con sentido común. Y Leonard se tomó la molestia de ayudarles. Leonard recorrió 1 kilómetro de más, haciéndole un favor a un comprador que se encontraba en un drugstore de Los Ángeles. Y un día el comprador le demostró su agradecimiento, informando confidencialmente a Leonard de que la empresa que fabricaba el producto de peluquería VO-5 tal vez fuera puesta a la venta. Leonard se entusiasmó. Allí estaba una empresa de 15 años de antigüedad con un producto de calidad cuyas ventas se habían estancado. Sabía, a través de su experiencia en el sector de la cosmética, y a través del estudio de los ciclos y tendencias, que lo único que le hacía falta a aquella empresa era nueva vida, nueva sangre y nueva actividad. Y actuó echando mano del mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. Aquella misma noche se puso en contacto con el propietario. Por regla general, en una transacción de esta clase en la que el comprador y el vendedor no se conocen, las negociaciones duran semanas y a veces meses. Antes de llegar a un acuerdo. Una personalidad simpática y el sentido común por parte del comprador o del vendedor eliminan a menudo los retrasos innecesarios. Gracias a la simpática personalidad y al sentido común de Leonard, el propietario accedió a vender su empresa por $400,000 aquella misma noche. Cierto que a Leonard le habían ido bien las cosas, pero no era menos cierto que todos los dólares que ganaba los reinvertía en el negocio. ¿De dónde podría sacar los $400,000? Aquella noche, en la habitación de su hotel, comprendió que tenía todos los números de la combinación para alcanzar la verdadera riqueza menos uno. Solo. A la mañana siguiente, al despertar, tuvo un destello de inspiración. Una vez más, reaccionó al mecanismo de autoarranque del hazlo ahora, porque puso una conferencia telefónica a uno de los 3 hombres que su banquero le había presentado. Él les había ayudado y tal vez ellos pudieran darle ahora un consejo adecuado, puesto que sabían más que él en asuntos de financiación. Y como habían efectuado inversiones en otro laboratorio de cosmética, tal vez invirtieran en el suyo. Así lo hicieron. Gracias a su experiencia inversora, aquellos hombres emplearon una acertada fórmula de inversión por la cual Leonard se comprometió a fusionar todas sus actividades, dedicar todos sus esfuerzos a una sola empresa. Devolver el préstamo en plazos trimestrales durante un periodo 170 de 5 años, pagar el tipo de interés corriente sobre el préstamo, y entregar el 25% de las acciones de la empresa en calidad de prima por el riesgo. Leonard se mostró de acuerdo. Comprendió el valor de la utilización del DOP. Los 3 hombres utilizaron también el DOP, pidieron prestados los $400,000 a sus bancos. El número que faltaba, ahora Leonard y Venice ya lo tenían. Pusieron toda su alma en el negocio y lo consideraron un juego emocionante. El VO-5 no tardó mucho tiempo en ser utilizado en todos los lugares de los Estados Unidos y en muchos países extranjeros. Diciembre suele ser el mes más flojo del año para los fabricantes de cosméticos. Pero en diciembre, 1 año y medio después de que Leonard y Venice se hubieran hecho cargo de la comercialización del VO-5 y de otro producto que habían adquirido, Rinsaway, su empresa registraba un volumen comercial de más de $870,000. Ello equivalía al volumen conjunto que habían alcanzado el VO-5 y el Rinsaway en los últimos años bajo la gestión anterior. Venice y Leonard encontraron el número que faltaba. Y, junto con él, hallaron la combinación para adquirir la riqueza. 3 años después de la adquisición del VO-5, el valor de sus acciones en la empresa superaba el $1.000.000. Los números de la combinación del éxito para Leonard Lavin fue RON. N-1, un producto o servicio que se repite. N-2, una empresa que gana dinero con un producto o una marca exclusiva que se ha estancado. N-3, un experto jefe de producción que dirige la fábrica con la máxima eficiencia. N-4, un afortunado y experto jefe de ventas que incrementa constantemente las ventas, ajustándose a una fórmula acertada al mismo tiempo mejores métodos de venta. N-5, un buen administrador con AM. N-6, un experto contable que entiende de contabilidad en costos y legislación fiscal. N-7, un buen abogado con sentido común y una AM que consigue hacer las cosas. N-8, suficiente capital activo o crédito para llevar el negocio y ampliarlo en el momento oportuno. Usted también puede utilizar el DOP para lo que decíamos al principio del capítulo.
Si decide aprenderse los principios contenidos en el capítulo 12 titulado Queza, usted, al igual le faltan para abrir la puerta de la fortuna. Meros que, sin embargo, para gozar satisfacción en su trabajo. Cuando lea el siguiente capítulo, aprenderá cómo hacerlo. Guía N grados 13 ideas a seguir. 1. ¿El negocio? Muy sencillo dinero. 2. DOP. El dinero de otras personas es el medio para adquirir riqueza. 3. La premisa básica no escrita en el lema, utilice el DOP, es, actuar según las más altas normas éticas de la integridad, el honor, la honestidad, la lealtad, la aquiescencia y la regla de oro. 4. El hombre que no es honrado no tiene derecho al crédito. 5. Su banquero es su amigo. 6. Donde no haya nada que perder intentándolo, y haya mucho que ganar si se alcanza él. 7. Cuando quiera cerrar un trato con alguien, siga un plan capaz de facilitarle a esta persona lo que quiere y de proporcionarle también a usted lo que quiere. Un buen trato tiene que resultar mutuamente satisfactorio. 8. El crédito utilizado sin discernimiento puede ser perjudicial. El abuso del crédito produce mucha frustración, desdicha y falta de honradez. 9. Para abrir la combinación del éxito, tiene que conocer todos los números necesarios. La falta de un solo número puede impedirle alcanzar su objetivo. 10. Puede usted hallar los números que faltan y abrir la puerta de la riqueza. 11. Conozca la marcha de los ciclos para saber cuándo ampliar su negocio y cuándo concertar y liquidar préstamos. Tenga el valor de enfrentarse con la verdad. 14. Cómo hallar satisfacción en su trabajo. Independientemente de cuál sea su ocupación, jefe o empleado, ejecutivo o obrero, médico o enfermera, abogado o secretaria, profesor o alumno, ama de casa o sirvienta, está usted obligado a hallar satisfacción en su trabajo mientras lo tenga. Y puede conseguirlo, ¿sabe? La satisfacción es una actitud mental. Su actitud mental es lo único sobre lo cual solo usted puede ejercer un control completo. Puede usted adoptar la decisión de hallar satisfacción en su trabajo y descubrir el medio de conseguirlo. Es más probable que haya usted trabajo si hace lo que le resulta natural, es decir, aquello para lo cual tiene usted una aptitud o inclinación natural. Si acepta un trabajo que no le resulta, superar tales conflictos y frustraciones, si utiliza la AMP y experimenta el estímulo de adquirir experiencia y capacidad en su trabajo. Jerry Assam tiene una AMP y le gusta mucho su trabajo, haya satisfacción en él. ¿Quién es Jerry Assam? ¿Qué hace? A Jerry le encanta su trabajo porque lo conoce bien y está muy capacitado. Hace lo que le resulta natural. Pero, aún así, Jerry tiene días en que las cosas podrían ser un poco más agradables. En el trabajo de ventas, estos días pueden ser muy perturbadores. Si uno no estudia, reflexiona y planifica para corregir las dificultades y conservar una actitud mental positiva. Para ello, Jerry lee los libros de inspiración y de autoayuda con vistas a la acción. Jerry ha leído libros de inspiración y ha aprendido 3 lecciones muy importantes. 1. Puede usted controlar su actitud mental mediante el uso de los factores de automotivación. 2. Si se fija usted un objetivo, es más probable que identifique las cosas que le mudarán a alcanzarlo que si no se lo fija. Cuanto más alto apunte en su objetivo, tanto más grande será su logro si tiene usted una AMP. 3. Para alcanzar el éxito en todo, es necesario conocer las normas y 173. Aprender a aplicarlas. Es necesario dedicarse con regularidad a la reflexión constructiva, el estudio, el aprendizaje y la planificación. Jerry creía en estas lecciones. Y entró en acción. Las puso en práctica. Estudió los manuales de ventas de su empresa y practicó lo que había aprendido en sus actividades de ventas. Se fijó unos objetivos muy elevados y los alcanzó. Y cada mañana se decía a sí mismo, me siento sano, me siento feliz, me encuentro estupendamente. Y se sentía sano y feliz y se encontraba estupendamente. Y los resultados de sus ventas fueron también estupendos. Cuando tuvo la certeza de que era eficiente en su labor de ventas, reunió a un grupo de vendedores y les enseñó las lecciones que había aprendido. Adiestró a los hombres en los mejores y más recientes métodos de ventas tal y como estos se exponían en los manuales de aprendizaje de su empresa. Les acompañó personalmente y les mostró lo fácil que resultaba vender cuando uno utiliza los métodos adecuados, elabora un plan y afronta cada día con una actitud mental positiva. Les enseñó a fijarse elevados objetivos de ventas y a alcanzarlos con una AMP. Cada mañana, el grupo de Jerry se reúne y recita con entusiasmo al unísono, me siento sano, me siento feliz, me encuentro estupendamente. Después se ríen juntos, se dan recíprocamente palmadas en la espalda para desearse buena suerte y cada cual se va por su camino para vender su cupo del día. Cada hombre se fija un objetivo y apunta tan alto que los vendedores y los jefes de ventas más veteranos y más expertos del continente muestran. Al término de la semana, cada vendedor presenta un informe de ventas que provoca una sonrisa satisfecha en el director y en el jefe de ventas de la organización de Jerry. ¿Están Jerry y los hombres que éste tiene a sus órdenes satisfechos de su trabajo? Puede usted tener la certeza de que sí. He aquí algunas de las razones por las que se sienten felices. 1. Han estudiado bien su trabajo, conocen y comprenden las normas y las técnicas y saben aplicarlas tan bien que todo lo que hacen les resulta natural. 2. Se fijan regularmente unos objetivos y creen que van a alcanzarlos. Saben que lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre puede alcanzarlo con una AMP. 3. Mantienen constantemente una actitud mental positiva, utilizando factores de automotivación. 4. Disfrutan de la satisfacción que produce el trabajo bien hecho. Me siento sano. Me siento feliz, me encuentro estupendamente. Otro joven vendedor de la misma organización en el continente aprendió a controlar el uso del factor de automotivación de Jerry Assam. Era un estudiante universitario de 18 años que trabajaba durante las vacaciones de verano vendiendo seguros por tiendas y despachos. Algunas de las cosas que aprendió durante el periodo de aprendizaje de 2 semanas de duración fueron: 1. Los hábitos que adquiere un vendedor en el transcurso de las primeras 2 semanas de actividad tras haber finalizado el cursillo de ventas le acompañarán a lo largo de toda su carrera. 2. Cuando tengas un objetivo de venta, sigue intestándolo hasta que lo alcances.
3. Apunta más alto. 4. En momentos de necesidad, utiliza factores de automotivación tales como me siento sano, me siento feliz, me encuentro estupendamente, para estimularte a emprender una acción positiva en la dirección deseada. Tras pasarse varias semanas vendiendo, se fijó un objetivo concreto. Tenía el propósito de ganar un premio. Para ello, era necesario realizar un mínimo de 100 ventas en una semana. El viernes por la noche de aquella semana, había conseguido realizar 80 ventas. Le faltaban 20 para alcanzar su objetivo. El joven vendedor se hizo el firme propósito de que nada le impediría alcanzar su objetivo. Creía en aquello que le habían enseñado, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre puede alcanzarlo con un AM. A pesar que demás vendedores de su grupo dieron por terminado su trabajo el viernes por la noche, él regresó a su trabajo el sábado a primera hora. A las 3 de la tarde aún no había conseguido efectuar ninguna venta. Le habían enseñado que las ventas dependen de la actitud del vendedor, no de la del presunto cliente. Recordó el factor de automotivación de Jerry Assam y lo repitió 5 veces con entusiasmo. Me siento sano. Me siento feliz. Me encuentro estupendamente. Hacia las 5 de la tarde, había realizado 3 ventas. Le faltaban tan solo 17 para alcanzar su objetivo. Recordó que el éxito lo alcanzan aquellos que lo intentan, y lo conservan aquellos que siguen intentándolo con AM. Repitió varias veces con entusiasmo, me siento sano. Me siento feliz. Me encuentro estupendamente. Hacia las 175:11 de aquella noche, se encontraba cansado, pero se sentía feliz. Había conseguido realizar la 20ª venta de aquel día. Había alcanzado su objetivo. Había ganado el premio y había aprendido que el fracaso se puede convertir en éxito si uno lo sigue intentando. La actitud mental marca la diferencia. Por consiguiente, fue la actitud mental la que estimuló a Jerry Assam y a los vendedores que trabajaban a sus órdenes a encontrar satisfacción en su trabajo. Y fue una controlada actitud mental positiva la que ayudó al buen estudiante a conseguir el premio y la satisfacción que buscaba. Mire a su alrededor. Observe a las personas que disfrutan con su trabajo y a las que no. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las personas felices y satisfechas controlan su actitud mental. Examinan con visión positiva su situación. Buscan lo bueno y, cuando hay algo que no es tan bueno, se analizan a sí mismas para ver si pueden mejorarlo. Tratan de aprender más cosas acerca de su trabajo para poder ser más eficientes y conseguir que su actuación para ellas como para sus patronos. En cambio, los que no son felices se aferran a su AMN. En realidad, es casi como si desearan ser desdichados. Buscan toda clase de motivos para quejarse, la jornada laboral es demasiado larga, la pausa para el almuerzo es demasiado corta, el jefe es demasiado gruñón, la empresa no concede suficientes vacaciones o no otorga la adecuada clase de bonificaciones. Es posible incluso que se quejen de cosas triviales como, Susi lleva cada día el mismo vestido, el contable no escribe de manera legible, etc. Etcétera. Cualquier cosa. Con tal de que puedan ser desdichados. Y saben muy bien cómo conseguirlo. Son personas decididamente desdichadas, en el trabajo y en general también en otras facetas de su vida. La AMN les domina por completo. Y ello es cierto independientemente de la clase de trabajo de que se trate. Si quiere usted ser feliz y sentirse satisfecho, lo puede lograr. Controlará su actitud mental y cambiará la cara de la AMN de su talismán por la cara de la AM, buscará los medios de crear felicidad. Si puede inyectar entusiasmo y felicidad en su situación laboral, hará usted una aportación que muy pocos podrán igualar. Conseguirá que su trabajo resulte divertido y su satisfacción laboral se medirá en sonrisas. Y también en productividad. Un objetivo concreto despertó su entusiasmo. En una de nuestras clases, estábamos hablando del principio de aportar entusiasmo al propio trabajo cuando una joven sentada al fondo de la clase levantó la mano. Se puso en pie y dijo: he venido aquí con mi marido. Lo que ustedes dicen puede estar muy bien para un hombre en su profesión, pero no es válido para un ama de casa. Ustedes, los hombres, se enfrentan diariamente con nuevos e interesantes retos. En el trabajo de la casa no ocurre lo mismo. Lo malo del trabajo de la casa es que resulta demasiado cotidiano. Aquello se nos antojó un verdadero desafío. Hay muchas personas con trabajos que son demasiado cotidianos. Si pudiéramos encontrar algún medio de ayudar a aquella joven, tal vez pudiéramos ayudar a otras personas que pensaban que su trabajo era excesivamente rutinario. Le preguntamos qué era lo que hacía que el trabajo de su casa pareciera tan cotidiano, y resultó que apenas había terminado de hacer las camas cuando éstas ya volvían a estar desordenadas, apenas había terminado de fregar los platos cuando ya volvían a estar sucios, y apenas había limpiado los suelos cuando ya estaban manchados de nuevo. Hace una estas cosas para que luego puedan deshacerse, dijo. Parece decepcionante, dijo el instructor, mostrándose de acuerdo. ¿Hay mujeres que disfrutan con el trabajo de la casa? Bueno, sí, supongo que sí, contestó ella. ¿Qué les interesa y entusiasma del trabajo de la casa? Tras reflexionar unos instantes, la joven replicó: tal vez sea su actitud. Al parecer, no consideran que su trabajo es limitado, parece como si vieran algo más allá de la rutina. Este era el quid del problema. Uno de los secretos de la satisfacción laboral consiste en ver algo más allá de la rutina. Consiste en saber que el propio trabajo conduce a alguna parte. Ello es cierto tanto si es usted un ama de casa como si es un archivero, un empleado de una gasolinera o el director de una gran empresa. Hallará usted satisfacción en las tareas rutinarias solo cuando las considere como peldaños. Cada tarea es una piedra que permite avanzar en la dirección que usted ha elegido. Utilice la teoría de los escalones. La respuesta para esta joven ama de casa consistía en hallar algún objetivo que ella deseara realmente alcanzar y en descubrir algún medio de que el trabajo diario de la casa le permitiera avanzar hacia la consecución de aquel objetivo. Manifestó entonces que siempre había deseado dar la vuelta al mundo con su familia. Muy bien, dijo el instructor. Vamos a elegir esto. Impóngase un límite de tiempo. ¿Cuándo quiere ir? Cuando el niño tenga 12 años, contestó ella.
Eso será dentro de 6 años. Bueno, vamos a ver. Eso exigirá bastante esfuerzo. En primer lugar, necesitarán ustedes dinero. Su marido tendrá que poder abandonar el trabajo durante 1 año. Tendrán ustedes que planear un itinerario. Querrán ustedes estudiar los países que vayan a visitar. ¿Cree usted que podrá hallar algún medio de que las tareas de hacer las camas, fregar los platos, limpiar los suelos y planificar conviertan loans o en peldaños que le permitan avanzar hacia su objetivo? Algunos meses más tarde, la joven. En cuanto entró en la estancia resultó evidente que nos encontrábamos en presencia de una mujer que había triunfado orgullosamente. Es asombroso el buen resultado que ha dado la idea de los escalones. Nos dijo. No he encontrado ni una sola tarea que no se adapte a ella. La hora de la limpieza la dedico a pensar y a planificar. La hora de la compra es un rato maravilloso para ampliar nuestros horizontes. Compro deliberadamente comida de otros países, la comida que saborearemos durante nuestro viaje. Y utilizo la hora de la comida para dar clase. Si comemos fideos chinos de huevo, leo todo lo que puedo acerca de China y de sus gentes. A la hora de la cena, le cuento a la familia todo lo que he aprendido, ya. No existe ninguna tarea que me resulte aburrida o carente de interés, y sé que ya nunca va a haber ninguna que pueda resultármelo, gracias a la teoría de los escalones. Por consiguiente, por aburrido o cansado que sea su trabajo, si al final del mismo puede usted ver el objetivo que desea, este trabajo podrá producirle satisfacción. Se trata de una situación con la que se enfrentan personas de todas las clases sociales. Un joven puede tener intención de ser médico, pero tiene que trabajar para pagarse los estudios. El trabajo que encuentre dependerá de muchos factores tales como horarios, situación, clase de paga, etc. La aptitud tendrá muy poco que ver con todo ello. Es posible que un joven muy inteligente y ambicioso termine detrás de un mostrador de refrescos, lavando coches o bien cavando zanjas. No cabe duda de que el trabajo no constituye ningún reto para él y no le provoca el menor estímulo. Es simplemente un medio para alcanzar un fin. Y, sin embargo, puesto que sabe a dónde quiere ir, cualquier esfuerzo que le exija su trabajo merecerá la pena, teniendo en cuenta el resultado final que le aguarda. A veces, no obstante, el precio que hay que pagar en un determinado trabajo es demasiado elevado en relación con el objetivo que gracias a él podrá alcanzarse. Si se encuentra usted en este caso, cambie de trabajo, porque, si es desdichado en su trabajo, los trastornos de esta insatisfacción se extenderán a todas las facetas de su vida. 178. Sí, por el contrario, el trabajo merece la pena pero usted se siente desdichado, desarrolla un descontento inspirador. El descontento puede ser positivo o negativo, bueno o malo, según las circunstancias. Recuerde, una actitud mental positiva es la actitud adecuada en una determinada situación. Desarrolla un descontento inspirador. Charles Becker, antiguo director de la compañía de seguros de vida Franklin, dice, quisiera animarles a estar descontentos. No descontentos en el sentido del mal humor, sino descontentos según el sentido de aquella divina impaciencia que, a lo largo de toda la historia del mundo, ha sido la inspiradora de los auténticos progresos y reformas. Espero que nunca estén ustedes satisfechos. Espero que experimenten constantemente el afán de mejorar y perfeccionar no solo su propia persona sino también el mundo que les rodea. El descontento inspirador puede estimular a las personas a pasar del pecado a la santidad, del fracaso al éxito, de la pobreza a la riqueza, de la derrota a la victoria y de la desdicha a la felicidad. ¿Qué hace usted cuando comete un error, cuando las cosas van mal, cuando surgen malentendidos con los demás, cuando se enfrenta con la derrota, cuando todo parece negro, cuando parece que no tiene hacia dónde volverse, cuando no parece posible una solución satisfactoria a su problema? ¿No hace nada y deja que el desastre le domine? ¿Se encoge? ¿Se asusta? ¿Huye? ¿O bien desarrolla un descontento inspirador? ¿Convierte las desventajas en ventajas? ¿Decide lo que quiere? Aplica la fe, la caridad de pensamiento y la acción positiva, sabiendo que los resultados deseables se pueden alcanzar y se alcanzarán. Napoleón Hill afirma que toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente. ¿Acaso no es cierto que lo que en el pasado parecía ser una gran dificultad o una desdichada experiencia le ha conducido a un éxito y una felicidad que de otro modo no hubiera alcanzado? El descontento inspirador puede estimularle a alcanzar el éxito. Albert Einstein estaba descontento porque las leyes de Newton no respondían a todas sus preguntas. Por consiguiente, siguió indagando en la naturaleza y en las matemáticas superiores hasta dar con la teoría de la relatividad. Y, a partir de aquella teoría, el mundo ha desarrollado el principio de la desintegración del átomo, ha aprendido el secreto de la transformación de la energía en materia y viceversa, y se ha atrevido a conquistar el espacio, saliendo 179. Airoso del empeño y habiendo realizado toda clase de cosas sorprendentes que seguramente no hubiéramos logrado si Einstein no hubiese desarrollado un descontento inspirador. Como es natural, no todos somos como Einstein y es posible que los resultados de nuestro descontento inspirador no cambien el mundo. Pero pueden cambiar nuestro mundo y nosotros podemos avanzar en la dirección que deseamos. Permítanos que le contemos lo que le ocurrió a Clarence Lancer cuando empezó a mostrarse descontento con su trabajo. ¿Merecía la pena? Clarence Lancer llevaba años siendo conductor de tranvía en Canton, Ohio. Y un día se despertó por la mañana y llegó a la conclusión de que su trabajo no le gustaba. Era siempre lo mismo. Estaba harto. Cuanto más lo pensaba, tanto más descontento se mostraba. Y parecía no poder dejar de pensar en ello. Su descontento se convirtió casi en una obsesión. Clarence estaba muy... Sin embargo, cuando se lleva trabajando en una empresa tanto tiempo como él llevaba en la compañía de tranvías, uno no deja el trabajo simplemente porque llega a la conclusión. Por lo menos, no lo hace a poco que le interese. Además, Clarence había seguido el curso de AM, la ciencia del éxito, y había aprendido que uno puede, si quiere, ser feliz con cualquier trabajo. Lo que había que hacer era adoptar. Clarence decidió analizar con sensatez la situación y ver qué podía hacer al respecto. ¿Cómo puedo ser más feliz en mi trabajo?, se preguntó. Y dio con una magnífica respuesta. Conclusión: sería más feliz haciendo. ¿Qué?
Había muchas personas a las que podía hacer felices porque tenía ocasión de conocer diariamente. Personas en su tranvía. Puesto facilidad para hacer amigos, pensó, utilizaré este rasgo de mi personalidad para hacer que cada día resulte un poco más alegre para todas las personas. El plan de Clarence era maravilloso, pensaban los usuarios. Agradecían inmensamente sus pequeños gestos de amabilidad y sus cordiales saludos. Y, como resultado de su alegría y consideración, se sentían más felices, al igual que el propio. No obstante, su supervisor adoptó la actitud contraria. Llamó a Clarence y le dijo que cesara. Pero Clarence no hizo caso de la advertencia. Se lo pasaba bien haciendo felices a los demás. Y en cuanto a sí mismo y a los usuarios, 180. Estaba alcanzando un éxito enorme en su trabajo. Clarence fue despedido. Por consiguiente, Clarence tenía un problema. Y eso fue estupendo. Fue estupendo por lo menos según el curso AM, la ciencia del éxito. Clarence llegó a la conclusión de que tal vez le conviniera visitar a Napoleón Hill para averiguar en qué sentido y por qué su problema era tan estupendo. Telefoneó al señor Hill y concertó una cita con él para la tarde siguiente. He leído Piense y hágase rico, señor Hill, y he estudiado el curso AM, la ciencia del éxito, pero, en cierto modo, debo haberme equivocado de camino, le contó Napoleón Hill lo que le había sucedido. ¿Y ahora qué hago? Terminó diciendo. Examinemos su problema, dijo Napoleón Hill, sonriendo. Resulta que estaba usted descontento con su trabajo. Hizo exactamente lo que debía. Trató de utilizar su mejor cualidad, su talante amistoso y afable, para mejorar su actuación y poder recibir y dar más satisfacción en su trabajo. El problema estriba en que su supervisor no tenía la suficiente imaginación como para comprender el valor de lo que usted estaba haciendo. Pero eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque se encuentra usted ahora en condiciones de utilizar su magnífica personalidad para objetivos más importantes. Y Napoleón Hill le mostró a Clarence Lancer que podía utilizar sus excelentes cualidades y su talante abierto con muchas más ventajas siendo un vendedor que un conductor de tranvía. Clarence solicitó y obtuvo una plaza de agente en la compañía de seguros de vida Nueva York. El primer posible cliente al que Clarence visitó fue el director de la compañía de tranvías. Clarence volcó toda su personalidad en aquel caballero y abandonó el despacho con una solicitud de una póliza por valor de $100.000. La última vez que Hill le vio, Lancer se había convertido en uno de los mejores agentes de la compañía de seguros de vida de Nueva York. Le llaman a usted una clavija cuadrada en un taladro redondo, cuando trabaja o interviene en actividades que no le resultan naturales y que le repelen en su fuero interno. En esta desdichada situación, es mejor que cambie su situación y se sitúe en un ambiente que le agrade. Es posible que no pueda usted cambiar su situación. En tal caso, podrá introducir modificaciones en su ambiente de tal manera que 181. Este coincida con sus características, habilidades y capacidades y pueda usted ser feliz. Cuando así lo hace, usted encaja con el taladro. Esta solución le ayudará a cambiar su actitud de negativa a positiva. Si desarrolla y conserva usted un ardiente deseo de hacerlo, podrá incluso neutralizar y cambiar sus tendencias y hábitos mediante la puesta a punto de otros nuevos. Podrá usted redondear la clavija, si se siente suficientemente estimulado. Pero, antes de alcanzar el éxito en el cambio de sus tendencias y hábitos, dispóngase a enfrentarse con conflictos mentales y morales. Podrá ganar si está dispuesto a pagar el precio. Es posible que le resulte difícil pagar cada uno de los plazos necesarios, sobre todo los primeros. Pero, cuando los haya pagado, los rasgos recién adquiridos acabarán predominando. Las antiguas tendencias y hábitos quedarán en estado latente. Será usted feliz porque hará lo que le resulta natural. Para garantizar el éxito, conviene que trate usted celosamente de conservar su salud física, mental y moral durante este periodo de lucha interior. En el siguiente capítulo, titulado Su magnífica obsesión, aprenderá usted a neutralizar sus conflictos mentales. 1. La satisfacción es una actitud mental. 2. Su propia actitud mental es la única cosa que posee sobre la cual solo usted ejerce un control completo. 3. Apréndase de memoria, me siento sano. Me siento feliz. Me encuentro estupendamente. 4. Cuando se fije un objetivo, se apunte más alto. 5. Conozca las normas y aprenda a aplicarlas. 7. Vea más allá de la rutina. Utilice la teoría de los escalones. 8. Desarrolla un descontento inspirador. 9. ¿Qué hace usted si es una clavija cuadrada en un taladro redondo? La derrota puede ser un escalón o un obstáculo según sea su actitud positiva o negativa. 15. Su magnífica obsesión. Con la idea que estamos a punto de exponerle, puede usted alcanzar unas riquezas orgánicas muy superiores a las que jamás haya podido esperar. Esta idea le proporcionará mucha felicidad porque enriquecerá su personalidad. Y recibirá usted afecto y amor en tanta cantidad y de tal calidad como jamás hubiera creído posible. Este principio fue expresado con gran fuerza en muchas ocasiones por el autor Lloyd C. Douglas. Cuando se retiró de su ministerio, Douglas decidió dedicarse a una forma mucho más amplia de enseñanza inspiradora, la creación de novelas. Su ministerio había llegado a cientos de personas, sus S llegaron a miles y sus películas a millones. Todo el mundo predicaba el mismo mensaje básico. Sin embargo, jamás lo expresó tan claramente como en la novela La magnífica obsesión. El principio resulta tan obvio que es posible que quienes más lo necesitan no acierten a verlo en absoluto. Se trata simplemente de eso. Desarrolla una obsesión, una magnífica obsesión, para ayudar a los demás. Entréguese sin esperar una recompensa, un pago o una alabanza. Y, por encima de todo, mantenga en secreto su buena acción. Y, si lo hace, pondrá en marcha los poderes de una ley universal. Porque, por mucho que intente evitar que le premien su buena obra, las bendiciones y las recompensas lloverán sobre usted. Independientemente de quién sea, puede usted tener una magnífica obsesión. Todas las personas pueden ayudar a las demás compartiendo una parte de sí mismas. No hay que ser rico o poderoso para desarrollar una magnífica obsesión. Independientemente de quién sea usted o de lo que haya sido, puede generar su interior un ardiente deseo de ser útil a los demás.
Veamos, por ejemplo, el caso de un pecador con una magnífica obsesión. Jamás conocerá usted su nombre. Es un secreto. Cuando se le pidió que ayudara a los Boys Clubs de América, una organización cuyo propósito exclusivo es el de formar el carácter de los niños, con una pequeña donación, rehusó hacerlo. Es más, se mostró muy descortés con el hombre que había acudido a entrevistarle con este propósito. Váyase, le dijo. Estoy harto de que la gente me pida dinero. Mientras se encaminaba hacia la puerta para marcharse, el representante se detuvo, se volvió y miró amablemente al hombre sentado detrás de su escritorio. Tal vez usted no quiera compartir nada con los necesitados. Pero yo sí. Compartiré con usted una parte de lo que tengo, una plegaria. Que Dios bendiga pidamente y sé. Como puede ver, el representante de los Boys dado. Plata y oro no tengo, pero lo que tengo. Más tarde ocurrió algo muy curioso. El hombre que había dicho el váyase, llamó a la puerta del despacho del representante del club y preguntó, ¿puedo entrar? Traía consigo una parte de lo que podía compartir, un cheque por valor. Dejaba el cheque sobre la mesa. Dijo, lo entrego con una condición, que nadie sepa qué. ¿Por qué no? Le preguntó el representante. No quiero dar mi nombre a los niños y a las niñas y que tengan la impresión de que soy un hombre bueno. No soy un santo. He sido un pecador. Por eso no conocerá usted jamás su nombre. Solo él, el representante del Boys Club, y el dador más grande que existe conocen el nombre del pecador cuyo dinero fue entregado con el fin de ayudar a los chicos y a las chicas a evitar cometer las fechorías que él había cometido. Al igual que el representante del Boys Club, es posible que no tenga usted dinero, pero puede compartir algo, entregando una parte de lo que posee. Y, como él, puede entregarse a una gran causa. Y cuando dé algo, hágalo con generosidad. Sus más preciadas posesiones y sus mayores poderes son a menudo necesariamente invisibles e intangibles. Nadie puede arrebatárselos. Usted y solo usted puede compartirlos. Cuanto más comparta, tanto más recibirá. Si lo duda, puede demostrárselo a sí mismo, ofreciendo una sonrisa a todas las personas con que se tropiece, una palabra amable, una respuesta agradable, estima y cordialidad, alegría, aliento, esperanza, honor, crédito y aplauso, buenos pensamientos, demostraciones de amor a sus semejantes, una plegaria por los ateos y los devotos, y dedicación de tiempo a una causa digna. Si prueba ofrecer algo de lo arriba apuntado, aprenderá por sí mismo aquello que, según nuestra experiencia, es uno de los principios que más difícil resulta enseñar a aquellos que más lo necesitan, como suscitar acciones deseables en el fuero interno de uno mismo. Hasta que lo aprenda, no podrá comprobar que lo que queda de aquello que comparte con los demás crece y se multiplica, mientras que aquello que les rehúsa a los demás disminuye y se reduce. Por consiguiente, comparta lo que es bueno y deseable y rechace lo que es malo e indeseable. Forme parte de una gran causa. Conocemos a una madre que perdió a su única hija, una preciosa y alegre adolescente que despertaba las sonrisas y el entusiasmo de quienes tenían la suerte de conocerla. Para subsanar el dolor que le había producido esta pérdida, la madre desarrolló una magnífica obsesión y se convirtió en parte de una gran causa. Hoy en día es una de las miles de mujeres norteamericanas que están contribuyendo a que este mundo sea mejor. Como consecuencia de la maravillosa labor que está desarrollando y de su magnífica obsesión, le escribimos, rogándole que tuviera la amabilidad de hacernos partícipes de la inspiración que le había ayudado a desarrollar su magnífica obsesión. Nos contestó en los siguientes términos. La dolorosa agonía de la pérdida de nuestra querida hija nunca se aparta de mi mente. Concebida con amor y educada con amor, ella representaba todo nuestro futuro y nuestras esperanzas en todos los sentidos. El Todopoderoso nos arrebató a nuestra única hija a la edad de 14 años y medio. Resulta imposible describir nuestra pérdida. La alegre promesa de futuro se apagó porque la luz de nuestras vidas se había extinguido. Todo aquello por lo que habíamos vivido con intensidad quedó vacío. Todo lo se volvió amargo. Mi esposo y yo reaccionamos como todo el mundo. Toda nuestra existencia se hallaba cercada por una pregunta eternamente sin respuesta. ¿Por qué? Mi esposo se retiró, vendimos nuestra casa, buscando un alivio, emprendimos largos viajes. Tan solo regresamos cuando nos enfrentamos con la dura realidad de que no podíamos huir de nuestra tristeza y de nuestros recuerdos. Lentamente, muy lentamente, reconocimos que nuestra pérdida no era exclusiva. Habíamos buscado consuelo y no lo habíamos hallado porque nuestras motivaciones eran egoístas. 185. Fueron necesarios muchos meses para que mi mente empezara a aceptar el hecho de que todas las alegrías de los hijos, de la salud y de la seguridad eran bendiciones que el Todopoderoso otorga a cada uno de nosotros. Estas infinitas dádivas que nosotros, personas finitas, damos por descontadas debieran ser estimadas en su verdadero significado y en su enorme e insustituible valor. ¿Cómo podría hacerme acreedora al derecho de conservar las demás dádivas? ¿Cómo podría mostrarle al cielo mi estima y mi gratitud por el amor de mi esposo, por el hecho de vivir en esta gran nación nuestra, por mis amigos y mis 5 sentidos intactos, por todas las cosas buenas que me rodeaban? Mis esfuerzos por encontrarme a mí misma empezaron a avanzar en la dirección adecuada. A pesar de haberme privado de mi más preciada posesión, el Todopoderoso me había compensado con una capacidad de identificación con los demás y una más clara comprensión de los problemas que a todos nos acosan. También, empezó a aumentar rápidamente mi comprensión en lo referente a mi adaptación a la pérdida que había sufrido, al tiempo que se incrementaba mi afán de servicio a los demás. Traté de buscar el remedio en alguna tarea social capaz de permitirme dejar mi pequeña parcela de humanidad en lugar de mi querida hija, y hallé la respuesta en la ciudad de la esperanza. Y ahora, a medida que pasa el tiempo, mi paz de espíritu va aumentando. Deseo fervientemente que todos aquellos que sufren la pérdida de un ser querido puedan hallar consuelo y serenidad en el servicio a los demás. Hoy en día, la Ciudad de la Esperanza, un centro nacional de medicina e investigación, atiende gratuitamente a los pacientes. Sus servicios se prestan con el más alto nivel humanitario en la creencia de que el hombre es el guardián de su hermano. Esta madre maravillosa halló la paz de espíritu en una obsesión auténticamente magnífica. Todo un país, e incluso todo el mundo, puede verse afectado por la magnífica obsesión de un solo hombre que desee compartir una parte de lo que posee.
Orison Swett Marden era un hombre que compartió una parte de lo que poseía y desarrolló una magnífica obsesión que cambió la actitud de las personas de negativa a positiva. Las semillas intelectuales de un libro se convirtieron en una magnífica obsesión. A la edad de 7 años, Orison Swett Marden se quedó huérfano. Tuvo que ganarse el alojamiento y la comida. A una edad muy temprana, leyó la obra Autoayuda, del autor escocés Samuel Smiles, quien como Marden, se había quedado huérfano a temprana edad y había descubierto los secretos del verdadero éxito. Las semillas de pensamiento del libro Autoayuda crearon en Marden un ardiente deseo que se convirtió en una magnífica obsesión e hizo que su mundo fuera un mundo mejor en el que vivir. Durante el periodo de prosperidad que precedió al pánico de 1893, Marden era propietario y director de 4 hoteles. Dado que dichos establecimientos a terceros, dedicaba buena parte de su tiempo a escribir un libro. En realidad, estaba cumpliendo el deseo de escribir un libro capaz de estimular a los jóvenes norteamericanos, tal como el libro Autoayuda le había estimulado a él. Estaba trabajando con diligencia en su manuscrito de inspiración cuando una jugarreta del destino se abatió sobre él y puso a prueba su temple. Marden puso a su obra el título de Empujando hacia adelante y eligió el lema: procura que todas las ocasiones sean una gran ocasión para ti porque no puedes decir cuándo el destino puede tomarte las medidas para un puesto más alto. Y, en aquel instante, el destino le estaba tomando las medidas para un puesto más alto. La desgracia que se abatió sobre él hubiera arruinado a muchos hombres. ¿Qué sucedió? Se produjo el pánico de 1893. 2 de los hoteles de Marden se incendiaron y quedaron arrasados. Su manuscrito, casi completo, resultó destruido. Su riqueza tangible se esfumó. Pero Marden tenía una actitud mental positiva. Miró a su alrededor para ver qué le había ocurrido a la nación y a él mismo. Su primera conclusión fue que el pánico había sido provocado por el temor al valor del dólar norteamericano, el temor causado por el derrumbamiento de algunas grandes empresas, el temor a los valores bursátiles, y el temor a la intranquilidad industrial. Aquellos temores motivaron la caída del mercado bursátil. 567 bancos y compañías fiduciarias y de crédito, así como 156 compañías de ferrocarril fueron a la quiebra. Las huelgas arreciaban en todas partes. El desempleo afectaba a millones de personas. A causa de la sequía y del 187 calor, se malograron las cosechas de los agricultores. Marden contempló a su alrededor aquel desastre material y humano. Vio la necesidad de que alguien o algo inspirara a la nación y a su pueblo. Le hicieron ofertas para dirigir otros hoteles. Las rechazó. Se había apoderado de él un deseo, una magnífica obsesión. Y él la combinó con su AM. Se dispuso a trabajar en un nuevo libro. Su nuevo lema era un mecanismo de autoarranque: todas las ocasiones son una gran ocasión. Si ha habido alguna vez un momento en que Norteamérica haya necesitado la ayuda de una actitud mental positiva, es ahora, les dijo a sus amigos. Trabajaba en una caballeriza y vivía con $1.50 a la semana. Trabajaba casi incesantemente, día y noche. Completó la primera edición de Empujando hacia adelante en 1893. La obra tuvo una gran acogida inmediata. Se utilizaba ampliamente en las escuelas públicas como libro de texto y como lectura suplementaria. Las empresas lo distribuían entre sus empleados. Distinguidos educadores, estadistas y dignatarios de la Iglesia, comerciantes y jefes de venta elogiaban la obra, calificándola de poderoso factor de estímulo para una actitud mental positiva. Y, a su debido tiempo, esta se editó en 25 idiomas distintos. Se vendieron millones de ejemplares. Marden, al igual que los autores de la actitud mental positiva, Un camino hacia el éxito, creía que el carácter es la piedra angular para la construcción y la conservación del éxito. Creía que los más elevados y mejores logros son la noble virilidad y feminidad, y que el hecho de alcanzar una auténtica honradez y un carácter templado ya constituye un éxito de por sí. Enseñó los secretos del éxito económico y comercial, pero desarrolló también una enérgica protesta contra el afán de ganar dólares y la codicia desmedida. Enseñó que hay algo infinitamente mejor que ganarse la vida, es llevar una vida noble. Marden mostró de qué manera algunos hombres pueden ganar millones y ser unos auténticos fracasados. Aquellos que sacrifican su familia, su fama y su salud todo por los dólares son unos fracasados en la vida por mucho dinero que hayan acumulado. Enseñó que uno puede alcanzar el éxito sin convertirse en presidente o millonario. Tal vez uno de los mayores logros de la magnífica obsesión de Marden fue el hecho de inculcar a los hombres y a las mujeres 188. Idea de que tan solo podrían alcanzar el éxito empleando las virtudes que desearían ver en sus hijos. Es posible que a Marden le resultara igualmente satisfactorio el hecho de que Empujando hacia adelante sirviera para cambiar la actitud de toda una nación de negativa a positiva. Y esta influencia se dejó sentir en todo el mundo. Marden demostró que un ardiente deseo puede generar aquel impulso a la acción que es imprescindible para alcanzar grandes logros. Tal como ha podido usted comprobar, hizo falta valor y sacrificio para que Orison Swett Marden convirtiera su magnífica obsesión en realidad. Una magnífica obsesión requiere valor. Es posible que tenga usted que permanecer solo en su combate contra el ridículo y la ignorancia de los expertos. Al igual que a los grandes descubridores, creadores, inventores, filósofos y genios, es posible que lo tengan por loco o un chiflado. Los expertos tal vez digan que usted está tratando de hacer lo que no se puede hacer. Con el tiempo, su ardiente deseo y su continuado esfuerzo convertirán su magnífica obsesión en realidad. Cuando le digan, no se puede hacer, busque un medio de hacerlo. Una magnífica obsesión triunfará a pesar de los obstáculos que se interpongan en su camino. Hace muchos años, un estudiante de la Universidad de Chicago asistió con unos amigos a una conferencia de Sir Arthur Conan Doyle acerca del espiritualismo. Acudieron allí para divertirse. Tenían intención de tomárselo a broma. A uno de aquellos estudiantes, llamado J. Berrine, le impresionó la seriedad del conferenciante. Empezó a prestar atención. Algunas ideas calaron hondo en su mente. No podía apartarlas de su pensamiento. Sir Arthur Conan Doyle se refirió a hombres de gran reputación que estaban investigando el reino de los fenómenos psíquicos. J. Berrine decidió dedicarse a la investigación.
Refiriéndose a aquel incidente, el Dr. Rine, director del Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, dijo hace algún tiempo: allí se dijeron cosas que yo hubiera tenido que conocer en mi calidad de estudiante universitario. Empecé a reconocer algunas. Mi educación había omitido muchas cosas importantes, tales como los medios de buscar lo desconocido. Empecé a comprender algunos de los defectos del sistema educativo de la época. Empezó a interesarse por la libertad de todos con el fin de poder adquirir nuevos conocimientos. Empezó a rechazar un sistema en el que la búsqueda de la verdad de cualquier forma o cualquier cuestión se convertía en tabú. Empezó a desarrollar un ardiente deseo de conocer científicamente la verdad en relación con las facultades psíquicas del hombre. Su ardiente deseo se convirtió en una magnífica obsesión. Rine tenía el propósito de dedicar su vida a la docencia universitaria. Le advirtieron de que perdería su reputación y de que se pondría en duda su capacidad de ganarse la vida como profesor. Sus amigos y los profesores universitarios le ridiculizaron y se esforzaron por disuadirle de su propósito. Algunos empezaron a esquivarle. Tengo que averiguarlo por mí mismo, le dijo a un científico amigo suyo. El amigo le contestó: cuando lo averigües, guárdatelo para ti. Nadie te va a creer. Se guardó los descubrimientos para sí hasta que pudo contar con unas pruebas científicas irrefutables. Hoy en día es honrado y respetado en el transcurso de los últimos 45 años, sus batallas han sido luchas con uñas y dientes contra los tabúes, la ignorancia, la rivalidad y el ridículo. Uno de los mayores obstáculos con los que ha tenido que enfrentarse constantemente el Dr. Rine a lo largo de su vida ha sido la falta del dinero necesario para ampliar sus investigaciones. En determinado momento, por ejemplo, tuvo que construirse un aparato de eje con las piezas que encontró en un montón de basura. Lo había desechado un hospital. ¿Ha pensado usted alguna vez que puede desarrollar una magnífica obsesión convirtiéndose en parte de una gran causa y entregando parte de lo que posee? Si lo ha hecho, ya habrá comprendido que existen hoy en día muchos profesores de enseñanza superior y universitaria cuyas magníficas obsesiones consisten en buscar la verdad en los distintos campos, de tal manera que toda la humanidad pueda beneficiarse de sus descubrimientos. Estas personas se pasan todo el tiempo buscando estas verdades, casi siempre se ven agobiadas por la falta de dinero a la hora de comprar el equipo necesario y obtener los medios de subsistencia para sí mismos y para las demás personas que participan en los proyectos, etc. Usted puede convertirse en parte de esta causa y convertir así en realidad su magnífica obsesión. Puede encontrar a estas personas en casi todos los centros de enseñanza superior o universitaria. ¿El dinero y una magnífica obsesión? Usted podría preguntarse, ¿cómo se puede mencionar el dinero junto con una magnífica obsesión? En tal caso, nosotros le contestaríamos, ¿no es bueno el dinero? ¿Es bueno el dinero? ¿Es bueno el dinero? Muchas personas con mentalidad negativa dicen, el dinero es el origen de todos los males. La Biblia dice, en cambio, el amor al dinero es el origen de todos los males. Y existe una gran diferencia entre ambas afirmaciones, aunque la diferencia no consista más que en una pequeña palabra. A los autores les ha sorprendido comprobar que las personas con mentalidad negativa reaccionan desfavorablemente a la obra Piense y hágase rico y su contenido. Porque estas personas de mentalidad negativa podrían ganar en un solo año más de lo que ahora ganan en toda una vida, cambiando su actitud de negativa a positiva. Para ello sería necesario que eliminaran las telarañas de su mente en relación. En nuestra sociedad, el dinero es un medio de intercambio. El dinero es poder. Y, como todo poder, el dinero puede ser utilizado para el bien o para Piense y hágase rico, ha estimulado a muchos miles de lectores a adquirir grandes riquezas mediante una AMP. Estos se han sentido inspirados con Piense y hágase rico, leyendo las biografías de hombres tales como Henry Ford, William Wrigley, Henry L. Doherty, John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, Edward A. Filene, Julius Rosenwald, Edward J. Bock y Andrew Carnegie. Estos hombres que acabamos de citar crearon fundaciones que actualmente superan en conjunto los $1.000 millones, dinero dedicado exclusivamente a fines benéficos, religiosos y educativos. Los desembolsos y donaciones de estas fundaciones superan los $200 millones en un solo año. ¿Es bueno el dinero? Nosotros sabemos que sí. Las magníficas obsesiones de estos hombres perdurarán eternamente. Y la historia de la vida de Andrew Carnegie convencerá al lector de que Carnegie compartió con los demás una parte de lo que 191 tenía: dinero, filosofía algo positiva, un camino hacia haber sido por Andrew Carnegie. De él y a. Hablemos de él y de usted. Aprendamos. ¿De qué manera podemos aplicarla? Una sencilla filosofía se convirtió magnífica. Un pobre inmigrante escocés de Norteamérica. Su inspiradora historia FIA se hallan expuestas en la autobiografía de Andrew Carnegie. Desde muchacho, y durante toda su vida, Carnegie actuó movido por una sencilla filosofía básica: cualquier cosa en la vida que valga la pena tener, merece que se trabaje. Filosofía se convirtió en una magnífica obsesión. Y antes de morir a la edad de 83 años, Carnegie había trabajado con diligencia durante muchos años, compartiendo inteligentemente sus grandes riquezas con sus conciudadanos y con las futuras generaciones. Mientras vivió, Carnegie logró ceder aproximadamente $500.000 por medio de donaciones directas o fundaciones. Su entrega de millones de dólares para la creación de bibliotecas constituye un célebre ejemplo de la aplicación de su norma. Y cualquier cosa en la vida que valga la pena tener, merece que se trabaje por ella. Y los libros de estas bibliotecas han sido y seguirán siendo beneficiosos tan solo para aquellas personas que se esfuerzan por adquirir los conocimientos, la comprensión y la sabiduría que encierran mediante su lectura y estudio. En el año 1908, Napoleón Hill, que contaba entonces 18 años y trabajaba como reportero de una revista para pagarse los estudios, entrevistó al gran fabricante de acero, filósofo y filántropo. La primera entrevista duró 3 horas. Y después, aquel gran hombre invitó al joven a su casa. Durante 3 días, Carnegie adoctrinó a Napoleón Hill en su filosofía. Al final, invitó al joven reportero a dedicar por lo menos 20 años de su vida al estudio y la investigación y a descubrir los sencillos principios fundamentales del éxito.
Andrew Carnegie le dijo a Napoleón Hill que su mayor riqueza consistía no en el dinero sino en lo que él calificaba de la filosofía de la realización americana. Encargó a Napoleón Hill la misión de ser su agente y 192, de compartir dicha filosofía con el mundo. Y, en este libro, Hill la está compartiendo con usted. Mientras vivió, Andrew Carnegie ayudó a Napoleón Hill, proporcionándole cartas de presentación para los más grandes hombres y mujeres de su época. Le aconsejó. Compartió sus pensamientos con él. Le ayudó en todos los sentidos, menos en una cosa, el dinero. Porque decía, cualquier cosa en la vida que valga la pena tener, merece que se trabaje por ella. Él sabía que la aplicación de este factor de automotivación suscitaría la felicidad y la salud física, mental y espiritual así como la riqueza. Todo el mundo puede aprender y aplicar los principios de Andrew Carnegie. Es costumbre que un hombre comparta su riqueza tangible con sus seres queridos a lo largo de la vida o que lo haga en su testamento. Este mundo en que vivimos sería un mundo mejor si cada persona dejara como herencia a la posteridad la filosofía y los conocimientos que le reportaron felicidad, salud física, mental y moral así como riqueza. Tal como hizo Andrew Carnegie. Las obras de Napoleón Hill ponen a su disposición los principios mediante los cuales Carnegie adquirió su gran riqueza. Estos principios son tan aplicables a usted como otro hombre acaudalado que tenía una magnífica obsesión y que compartió una parte de lo que tenía fue Michael. Su íntimo amigo, el senador de los Estados Unidos Jennings Randolph, nos dijo que Benedum había empezado ganando un salario de $25 semanales y luego se convirtió en uno de los hombres más ricos de Norteamérica. Su fortuna estaba calculada en más de $100 millones. Y, sin embargo, el momento decisivo de su carrera se inició a raíz de un incidente sin importancia. Cuando contaba 25 años, Benedum cedió cortésmente su asiento en un tren a un anciano desconocido. A Benedum le pareció lógico. El anciano desconocido resultó ser John Worthington, superintendente general de la compañía petrolífera South Penn. En el transcurso de la conversación que entabló con él, Worthington le ofreció a Mike Benedum un empleo. Benedum aceptó y posteriormente se convirtió en la persona que más petróleo hubiera descubierto jamás. Algunas personas afirman que se puede juzgar a un hombre mediante la filosofía que rige su vida. La filosofía de Mike Benedum acerca del dinero era en esencia la siguiente: yo no soy más que un depositario de la misma, y seré responsable del bien que pueda hacer con él tanto en la comunidad como en las oportunidades que ofrezca a las personas concretas que acudan a mí, de la misma manera que hace tiempo me dieron también a mí una oportunidad. Al igual que otros muchos hombres con una magnífica obsesión, Benedum vivió hasta una edad muy avanzada. Al cumplir los 85 años, dijo: me han preguntado cómo me conservo a mi edad. Mi fórmula consiste en mantenerme ocupado de tal manera que los años pasen sin sentir. No despreciar nada como no sea el egoísmo, la mezquindad y la corrupción. No temer nada como no sea la cobardía, la deslealtad y la indiferencia. No desear nada que pertenezca a mi vecino como no sea su bondad y su paz de espíritu. Pensar muchas veces en mis amigos, y a ser posible, raras veces en mis enemigos. A mi modo de ver, la edad no es una cuestión de años. Es un estado mental. Uno es tan joven como su fe, y hoy pienso que tengo más fe que nunca en mi prójimo, en mi país y en mi Dios. Se vive más con una magnífica obsesión. Es la historia de siempre, el hombre que tiene algo por lo que luchar vive más. Lo comprendimos cuando tuvimos ocasión de conocer bien a hombres como el honorable Herbert Hoover y el general Robert E. Wood, que tanto hicieron por la juventud norteamericana cuando compartieron su tiempo y su dinero con los Boys Clubs de América. Ambos vivieron mucho tiempo gracias a su magnífica obsesión. Dedicaron sus pensamientos y su tiempo a proyectos en beneficio de los demás, puesto que sus vidas fueron las buenas vidas de unos hombres con una magnífica obsesión, experimentaron el placer y el valor terapéutico de la estima y el amor de sus semejantes. Como es lógico, quizá no posea usted la riqueza material de un Andrew Carnegie o un Michael L. Benedum, pero eso no tiene que impedirle desarrollar una magnífica obsesión. Por lo menos, a Irving Rudolph no se lo impidió. Están todos en la cárcel menos mi hermano y yo. Irving dedicó su vida a ayudar a los muchachos de los barrios bajos. 194. Lo hizo en agradecimiento por haber sido salvado gracias a un nuevo Boys Club que se fundó en el mísero barrio en el que creció. ¿Cómo empezó Irving Rudolph a trabajar en el Boys Club? Vivía en un barrio pobre, entre la North Avenue y la Alsted Street de Chicago. Se mezclaba con gente de mal vivir. Había muchas dificultades. Muchas cosas en las que los muchachos no hubieran tenido que meterse. Y estos no podían ocupar su tiempo en otras cosas para no meterse en problemas. Un día se montó un Boys Club en una iglesia abandonada del barrio. Mi hermano y yo éramos los únicos componentes del grupo que frecuentábamos el club, explicó Irving. Estaban todos en la cárcel menos mi hermano y yo. De no haber sido por el Lincoln Unit Boys Clubs, nosotros también hubiéramos acabado allí. Irving se mostró agradecido por lo que el Boys Club había hecho por él y por su hermano. Y dedicó su vida a ayudar a los chicos de los barrios pobres. Gracias a su entusiasmo y a su celo, se recibieron grandes donaciones para los Boys Clubs de Chicago. A través de él, hombres y mujeres influyentes se sintieron atraídos hacia esta causa. Pienso que mi labor no es más que una muestra de gratitud a una potencia superior por habernos conducido a mí y a mi hermano bajo su influencia, dijo Irving. Visiten ustedes los Boys Clubs. Vean por sí mismos la buena labor que se está realizando allí. Entonces sentirán en parte lo que yo siento por los muchachos que tienen la necesidad que yo tenía. Hay miles de hombres y mujeres que están haciendo realidad su magnífica obsesión mediante el sacrificio de su tiempo y de su dinero en favor de los Boys Clubs de América. Su vida se ha beneficiado de sus magníficas obsesiones si hace lo posible por no mancillar su honor por medio de la mentira o el engaño, y trata siempre de asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si conserva la limpieza del cuerpo y del espíritu, con costumbres limpias, lenguaje limpio, deporte limpio, si se asocia con personas limpias, si defiende los derechos de los demás contra la indeseable influencia y las coacciones de los amigos y las amenazas de los enemigos, si la derrota le estimula a esforzarse por triunfar, si tiene el 195.
Valor de enfrentarse con el peligro a pesar del miedo. Si trabaja fielmente y aprovecha al máximo sus oportunidades, si no destruye sin motivo las propiedades, si ahorra dinero para poder costearse sus propios gastos en este mundo, al mismo tiempo, es generoso con los necesitados y dedica tiempo y ayuda económica a las causas dignas, si hace una buena obra cada día sin esperar recompensa. Si es amigo de todos y se comporta como un hermano con todos los hombres, las mujeres y los niños, independientemente de su raza, color o religión. Si está dispuesto a aprender a conocer los peligros, a huir de la negligencia y a conocer los remedios necesarios para ayudar a los heridos y salvar vidas humanas, a compartir los deberes y las responsabilidades en su hogar y en su lugar de trabajo. Si es cortés con todo el mundo, especialmente con los débiles, los inválidos y los desgraciados. Si no mata o causa innecesariamente daño a ninguna criatura viviente, sino que se esfuerza por proteger a todos los animales. Si sonríe cuando puede, si realiza su trabajo con rapidez y alegría, y si nunca refunfuña ni evita las responsabilidades o los trabajos arduos. Si es leal con todos aquellos a quienes se les debe lealtad, con los miembros de su familia, con la empresa en la que trabaja, con su país. Lo que si respeta a las autoridades legalmente constituidas y obedece no sea contrario a su código moral. Si se esfuerza al máximo por cumplir con su deber para con Dios y su país, por ayudar a otras personas en todo momento, por conservarse físicamente fuerte, mentalmente despierto y moralmente recto. En tal caso, vivirá y actuará usted de acuerdo con el juramento y ley de los Boys Clubs de América, grabados en su subconsciente. ¿Qué clase de persona sería usted si viviera de acuerdo con estas normas? Los Estados Unidos son un gran país porque su pueblo vive de acuerdo con una gran filosofía que puede simbolizarse en la frase, el gran corazón americano. Henry J. Kaiser fue otra de las personas animadas por una magnífica obsesión. Se esforzó mucho por convertir su mundo en un mundo mejor. Una cita colgada en la pared de una herrería de Inglaterra le sirvió de estímulo de la misma manera que tal vez le sirva de estímulo a usted. Es la siguiente. ¿Cómo? ¿Dar otra vez? Pregunté aterrado. ¿Y tengo que seguir dando y dando siempre? Oh, no, dijo el ángel, mirándome fijamente. Sigue dando hasta que el maestro deje de darte a ti. Hasta ahora, se ha puesto usted en marcha por donde se inicia el camino hacia el éxito. Ha sido despertado por 5 bombas mentales para enfrentarse al éxito y ha recibido la llave de la ciudadela de la riqueza. Ahora, prepárese a alcanzar el éxito. Este es el propósito de los siguientes capítulos. Guía N grados 15 ideas a seguir. 1. Para desarrollar una magnífica obsesión, entréguese a los demás sin esperar recompensa, pago o alabanza. Mantenga en secreto sus buenas. 2. Independientemente de quién sea usted o de lo que haya sido, puede crear en su fuero interno un ardiente deseo de ser útil a los demás. Puede desarrollar una magnífica obsesión pro asterisco pia si tiene una AM. 3. Cuando entregue a los demás una parte de lo que tenga, lo que quede se multiplicará y crecerá. Cuanto más comparta, tanto más tendrá. Por consiguiente, comparta lo que es bueno y deseable, y rechace lo que es malo e indeseable. 4. Usted puede desarrollar su magnífica obsesión, convirtiéndose en parte de una buena causa, tal como hizo la madre que perdió a su única. 5. El carácter es la piedra angular de la construcción y la conservación del éxito. Pero, ¿cómo puede usted mejorar su carácter? La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, le ayudará a encontrar las respuestas adecuadas. 6. Hay algo infinitamente mejor que ganarse la vida, llevar una vida noble. ¿Lo cree usted así? Si lo cree, ¿qué hará al respecto? 7. Un ardiente deseo puede generar aquel impulso a actuar que es esencial para los grandes logros. Para desarrollar un ardiente deseo de alcanzar un objetivo determinado, tenga diariamente en cuenta dicho objetivo, y esfuércese por alcanzarlo. 8. Hace falta valor y sacrificio para desarrollar y conservar una magnífica obsesión. Es posible quedarse en solitario con el ridículo e ignorancia tal como le ocurrió al Dr. Joseph Banks. 9. Algunas personas males. En cambio, la Biblia dice, el amor al dinero de todos los males. Bondad pende de una pequeña refiere a su actitud, la cual puede ser positiva o negativa. 10. Hombres. Como Andrew Carnegie, Henry Ford, Michael Benedum utilizaron el poder de su dinero para crear fundaciones benéficas, educativas y religiosas. El bien que se ha podido realizar gracias a la magnífica obsesión de semejantes hombres perdurará eternamente. 11. Cualquier cosa en la vida que valga la pena tener, merece que se trabaje. 12. Cuando se le pida que dedique dinero o tiempo a una causa digna, repita en su fuero interno, ¿cómo? ¿Dar? ¿Otra vez? Pregunté, aterrado, ¿y tengo que seguir dando y dando siempre? Oh, no, dijo el ángel, mirándome fijamente, sigue dando hasta que el maestro deje de darte a ti. Lo que compartas con los demás se multiplicará y lo que les niegues, menguará.